Buenas tardes a todos o buenos días, creo que no han almorzado todavía. Mi nombre es Roberto Icazuriaga, soy director de Microsoft para Latinoamérica. Me acompaña hoy Wilson Pais, a quien creo que la mayoría de ustedes conocen, de Microsoft de Chile. Y hoy decidimos, vamos a hacer una presentación bastante rápida, vamos a pasar por mucho contenido en estos 30 minutos y vamos a hablar de un tema que quizás se ha hablado poco durante esta conferencia, pero que es muy importante. La mayoría de ustedes han estado en presentaciones más bien técnicas o de visión y hoy vamos a abordar otro aspecto que es el aspecto ético de lo que se nos viene, que es muy importante para los que están acá hoy, es muy importante para los que nos ven online o los que nos van a ver online, porque es un aspecto crítico de nuestro rol. La mayoría de los que están acá o trabajan en empresas tecnológicas o representan empresas tecnológicas o están relacionados con el mundo de la tecnología y cómo la tecnología que se nos viene nos implica tener una mirada más allá de la propia tecnología. Vamos a empezar, sí. Creo que no tengo que definir para nada lo que es la inteligencia artificial, se ha hablado muchísimo de eso y vamos a asumir que la mayoría de ustedes conocen sobre inteligencia artificial, pero básicamente quiero comentarles dos cosas. La primera es, técnicamente, y creo que varios lo han mencionado, en tres de estas cuatro cosas que ustedes pueden ver aquí, en tres de estas cuatro cosas, que son la interpretación del lenguaje, la traducción del lenguaje, el reconocimiento de objetos, técnicamente estamos en lo que se llama Human Parity o reconocimiento igual a los humanos. Y reitero la palabra técnicamente porque el hecho de estar en Human Parity en estos aspectos no implica que en el aspecto del conocimiento de la inteligencia artificial estemos ahí. Lo han visto en varias de las presentaciones de estos días. No estamos aún ni cerca de donde se podría estar. El límite es muy alto, es muy grande y por lo tanto, pero es importante empezar por ahí, que es técnicamente ya hoy en día las computadoras pueden ver, pueden reconocer, pueden traducir al mismo nivel que los humanos. El otro aspecto es el aspecto que está detrás, también lo conocen bien y no me voy a ahondar en esto, que es qué es lo que hace posible que hayamos avanzado tanto. Y esta es una carta de 1955, donde de la primera vez que se acuñó el término inteligencia artificial, es una carta de 1955. Sin embargo, en los últimos 3 o 4 años es cuando realmente estamos hablando de estos temas, justamente porque tenemos la capacidad de cómputo y la capacidad de almacenar de datos y de manejar grandes volúmenes de datos fundamentalmente en la nube y por supuesto tenemos grandes avances en términos de algoritmos y deep learning, que es el trabajo que algunas de las empresas que ustedes representan hacen muy bien. Entonces, hemos logrado paridad humana técnicamente en varias cosas, y cuando digo hemos, la industria de la tecnología, y las razones que hacen que esto se esté acelerando son las que están ahí descritas. Ahora, desde el punto de vista de qué representa eso económicamente, representa un renacer de la economía basada en la tecnología. Lo hemos visto hoy, GeneXus logra traer gente de todo el mundo. El otro día en la cena le preguntaba a Nicolás cuánta gente de Oriente que hay viaja hasta Uruguay para este evento, porque aquí estamos en un evento de una plataforma que permite desarrollar tecnología a gran escala, alta velocidad, en varias cosas que se hace desde este país, que es mundial. Entonces, imagínense que si desde Uruguay, con visión, con ejecución como la que tiene GeneXus, se puede hacer esto, lo que está aconteciendo también en el resto del mundo. Esto genera lo que llamamos la economía, el tech intensity se usa mucho sobre la intensidad que tenemos que tener como personas, pero en este caso lo voy a usar de otra manera, que es, la economía basada en tecnología está creciendo a pasos agigantados, puede ser vista como en esa escala, esto es artificial, ¿no? Estoy colocándolo dentro de los países en trillones de dólares y crece a pasos agigantados. Entonces, paridad humana en aspectos técnicos, las bases para poder lograr esa paridad humana, lo vimos en algunas de las cosas que vimos aquí en esta conferencia, y por el otro lado, el impacto económico que tiene esto. Como consecuencia se nos abren un montón de preguntas.
pueden chequear en el World Economic Forum, que es la fuente, esta fuente es sobre el World Economic Forum, pero pueden buscar otras, algunas de las preguntas que se está haciendo de la sociedad alrededor de estos cambios y lo que estos cambios provocan. Preguntas acerca de la privacidad, preguntas acerca de qué pasa si la máquina hace un error, preguntas acerca de reconocimiento racial, por ejemplo, o de distintas personas, o bias, como se llama en inglés, seguridad, los derechos de los humanos relacionados con los derechos de las máquinas y combinados entre ellos, y vamos a hablar un poquito de eso, las consecuencias no intencionadas, y por último, la pérdida de trabajos, que creo que es una que esa se habla más, por ejemplo, en el caso de este país se habla bastante de las pérdidas de trabajos que puede ocasionar el crecimiento y la llegada de la inteligencia artificial. Pero todos estos temas son temas que hoy están en cuestionamiento, en preguntas acerca de cómo el mundo va acelerándose. Por lo tanto, vivimos en la conclusión es que vivimos en una época de mucha ansiedad y esa ansiedad va creciendo y quizás los que estamos en esta sala o los que están viendo por internet tienen menos ansiedad porque están del lado de los que están produciendo el cambio. Pero el resto de la sociedad, créanme, el nivel de ansiedad es enorme. Piensen desde el nivel de ansiedad sobre privacidad que los ciudadanos tienen hasta el nivel de ansiedad que tienen los padres sobre el tipo de trabajo que va a tener sus hijos que hoy están empezando el colegio o el liceo y no saben si la profesión que van a estudiar va a existir o no. Si las computadoras se comportaran más como seres humanos, ¿cuál sería el impacto que tendrían la gente? Wilson va a ahondar un poquito en el tema de la pérdida de trabajo y después vamos a volver al tema de la ética. Wilson. Bien, gracias Roberto. Bueno, efectivamente de esta ansiedad que estamos viviendo todos y mucho más los que no están del lado del mostrador, que es el de ser el creador de las tecnologías, aquí posiblemente estemos los que están todos relacionados con los ser creadores, entendemos un poco más de qué se trata. Yo estudié matemáticas, por ejemplo, y no me da mucho miedo hablar de inteligencia artificial porque sé lo que hay atrás. No sé si han visto ese meme que hay por ahí en Facebook que destapan una máquina de inteligencia artificial y hay un montón de if anidados, digamos. Bueno, sin llegar a ese extremo, que en algún que otro caso, algún que otro programador lo habrá hecho, yo me declaro culpable, digamos. Hasta que apareció Nicolás Jodal y empezó a programar en Prolog y ahí me cagó porque ya mis if anidados ya no podían pasar la prueba de Jodal, digamos. Porque llegó la programación de la inteligencia artificial en serio. Pero en definitiva esto nos crea una ansiedad enorme y particularmente en diferentes zonas del mundo, en función de nuestra experiencia, las preocupaciones son distintas. En algunos países, los nórdicos, por ejemplo, los europeos, tienen preocupaciones muy fuertes de derechos humanos, preocupaciones muy fuertes en tema de privacidad de datos y en nuestros países, en América Latina en particular, la fuerte preocupación es en la pérdida laboral, en la pérdida, cómo va a afectar esto en mi habilidad de continuar empleado, de continuar trabajando. En Uruguay no creo que sea la excepción, en Chile esto afecta, impacta e interesa al ministro de Trabajo, impacta a los partidos que están en el gobierno, impacta a los partidos que están en oposición y todo el mundo está hablando de esto. ¿Cuál es nuestra mirada? Si bien no podemos predecir el futuro, no tenemos una bola de cristal, lo que sí sabemos es que otras tecnologías han impactado muy rápidamente, por ejemplo, la industria de la locomoción, el auto, el transporte basado en motor a combustión, en un periodo de 2 décadas transformó completamente muchas cosas. Aquí tenemos una foto de la Plaza Matriz. ¿De qué año es esto, Roberto? No sé, pero alrededor del 1910, se dieron todas en 1905, 1910, 1915, dependiendo de los países. Esta era un poco la foto habitual de una locomoción, de un transporte basado fuertemente en el caballo, en la tracción a caballo. Solamente para que tengan una idea, en Estados Unidos, en esta época, el 25% de la población, de la producción agrícola era para alimentar a los caballos. El 25%, un cuarto de la producción agrícola de un país que siempre fue potencia agrícola, siempre fue muy grande, y esa comida iba para los caballos. Entonces, fíjense, en solamente 20 años, otra foto de Montevideo, 20 años después, ya totalmente transformado a un transporte basado en la locomoción. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que, bueno, este personaje quedó sin trabajo.
Pasó a tener una vida más del jet set, este personaje, pasó a estar en las carreras, Punta del Este, cambió de vida, de estar tirando peso y cargando peso en 18 de julio, pasó a tener tobillera, pelito cortito, bien peinadito, visitas con las mejores especímenes de otras partes del mundo, torneos, competencias, pero en definitiva perdió su trabajo principal. Por suerte para él, porque estaba haciendo un trabajo bastante fuerte. La economía humana se basó muchísimo en la atracción de este personaje, que nos acompaña hace cientos, miles de años. Ahora, obviamente hubo impactos directos de esta transformación. Me gusta mucho esta diapositiva que habla obviamente que muchos de los trabajos asociados al transporte basado en carruaje, basados en caballos, imagínense las personas que hacían el cambio no me sale la palabra, de la herradura. Fíjense, esa gente se tuvo que transformar en, obviamente, cambiar ruedas, cambiar gomas. Entonces, hay un fuerte impacto en ciertos trabajos. Fíjense la cantidad de veterinarios que se necesitaban. Si el 25% de la producción agrícola de un país como Estados Unidos se dedicaba específicamente a alimentar caballos, había mucho más caballos. De hecho, la población de caballos disminuyó. Para que ustedes lo sepan, esto capaz que en Uruguay es hablar es una mala palabra, pero ustedes saben que en Uruguay hay 3 millones de habitantes, más o menos. Algunos nos hemos ido, pero nos mantenemos conectados. Y hay como 12 millones de vacas, posiblemente haya más, pero alrededor de 4 vacas vivas por habitante por año. ¿Saben? En Chile tiene 18 millones de habitantes, hay 4 millones de vacas. Solamente como contexto, aquí en Uruguay aprendemos de que está bien que haya 4 vacas vivas por cada habitante, pero no es así en el resto del mundo. ¿Y saben que la población de los vacunos es artificialmente grande? ¿Saben que nosotros, los humanos, inventamos eso? ¿Y saben que los vacunos, bueno, esto posiblemente no me dejen entrar más a Uruguay después de esto, pero ¿saben que eso genera obviamente un cambio climático? ¿Saben que los gases que emiten las vacas generan un cambio climático de proporciones considerables? Entonces, fíjense cómo nosotros, con temas alimenticios, estamos impactando la población de determinado animal para alimentarnos y generando un cambio climático, un cambio en el mundo que es artificial, es generado por nosotros. Las vacas no tendrían la cantidad de habitantes que tienen si no comiéramos tanta carne. Entonces fíjense cómo esos cambios impactan en bajar la cantidad de empleos en ciertas categorías, pero crean otros nuevos. Y estos son los cambios directos, pero también tenemos los indirectos. Por ejemplo, el crédito de consumo en Estados Unidos se crea y se potencia y se acelera en base a que existe algo que las familias tenían que comprar, que no lo podían comprar al contado, que no lo podían comprar en 3 cuotas, que era el crédito que me daba la tienda, la casa, el almacén del barrio. Entonces yo tenía que comprar algo que era mucho más caro de lo que podía pagar con 1, 2 o 3 o 4 cuotas, o necesitaba varios años para pagar. El anterior producto o el anterior bien de consumo o bien inmueble en realidad, que era caro, era la casa. Pero ya había una industria asociada al crédito hipotecario. Esta crea una industria, crea trabajos, crea todo un boom de la industria financiera en Estados Unidos. También se desarrolla el branding, la creación de los logos. Estas historias que le gusta a Nicolás. Los logos se aceleran y se disparan en Estados Unidos porque ahora había que capturar la imaginación y transmitir un mensaje a alguien que iba a 40, 50 kilómetros por hora en una carretera muy rápidamente. Y eso lo tenía que ver la persona con un logo. Ahí aparece la M de McDonald's, ahí aparecen y se desarrollan los logos. Entonces, hay impactos directos e impactos indirectos. Ahora, ¿cómo va a cambiar el trabajo al futuro? Como les decía, no tenemos esa bola de cristal, sabemos cómo han impactado otras transformaciones, pero nuestra mirada es que la inteligencia artificial va a reemplazar algunos de los trabajos, sobre todo aquellos trabajos que requieren específicamente visión, análisis y toma de decisiones. Por ejemplo, solamente como ejemplo, grandes impactos en la radiología, grandes impactos en los call centers, translators e intérpretes. Disculpen, no sé dónde están, si hay alguien tan arriba, disculpen. Así que atentos arriba, atentos arriba. Me están traduciendo, posiblemente me estén diciendo otra cosa. Y obviamente estos trabajos sí que pueden ser impactados fuertemente por la inteligencia artificial. Algunos nosotros visualizamos que no van a poder ser impactados. Estuve hace un par de semanas con un científico de Stanford que están trabajando en inteligencia artificial replicando una mano humana. Bueno, según él,
que es uno de los laboratorios más avanzados en el mundo, estamos muy lejos de reproducir una mano humana. La ductabilidad, el movimiento. Por supuesto que hay avances importantes en la robótica, en la inteligencia artificial, pero estamos posiblemente, según él, a décadas de tener algo que pueda hacer esto. Tocarle la pelada a Roberto y que Roberto sienta cierto calor, cierto cariño y no se sienta mal, digamos. Eso no lo puede hacer. La enseñanza, los terapistas, las nurses, los trabajadores sociales, todo lo que requiera alto nivel de empatía, alto nivel de sociabilidad y de conexión humana. Y obviamente nosotros creemos que hay muchas personas que no están trabajando hoy y que van a ser parte de la fuerza laboral gracias a estas tecnologías, como por ejemplo las personas que tienen visión limitada o no tienen visión, personas que tienen diferentes habilidades psicoemocionales, sordera, salud mental. O sea, creemos que hay mucha gente, mucha población en el mundo que puede formar parte de la fuerza laboral, puede trabajar integradamente, integrado y comunicado con el resto del mundo gracias a estas tecnologías. Hay grandes avances en temas de visión y de entendimiento del lenguaje humano. Ahora, y por otro lado, hay muchos trabajos que se van a crear, muchos trabajos nuevos que van a aparecer. Obviamente, la mezcla de estas, aquí obviamente son solamente algunos ejemplos, pero ¿quién va a entrenar a estos algoritmos? ¿Cómo va a ser el arquitecto de la próxima generación? ¿Cómo vamos a tener especialistas que van a entrenar los algoritmos de reconocimiento facial? Miren, a mí hace poco un periodista me preguntó cuál era mi visión del futuro, del trabajo. Yo creo que van a haber, esto es una volada mía, no de Microsoft, yo creo que van a haber mini Wilsons. O sea, va a ser peligroso, es un mundo peligroso, en el cual van a haber algoritmos programados por mí, algoritmos que se entrenan con mis data y mis habilidades, y yo voy a poder poner a trabajar esos algoritmos para mí. Yo creo que la propiedad intelectual de esos algoritmos es mía, creo yo, y que si alguien necesita estos algoritmos van a poder ser instanciados en distintas partes del mundo trabajando para mí. Yo voy a estar en mi casa posiblemente, o aquí tomándome unos mates en Punta del Este con Nicolás. Y hay todo un tema de propiedad intelectual. Y si esos algoritmos en algún lugar se mandan una cagada, legalmente, ¿dónde están los abogados? Por acá. Legalmente yo voy a ser el responsable. La accountability de ese algoritmo es mío, porque es algo que yo estoy vendiendo como conocimiento elaborado por mí y desarrollado por mí. Entonces se abre un mundo entero de nuevas profesiones. Ahora, esto requiere obviamente avances en varias disciplinas, en la disciplina por supuesto del computer science, que es la base de todo esto, la disciplina de los datos, que cada vez se está como independizando y tomando forma. En muchas empresas, inclusive por ejemplo en Chile ya empezamos a interactuar en clientes y en grandes corporaciones, grandes bancos, como el Data Officer. Por ejemplo, ayer di una charla con Pablo García, que está de Data Officer del Banco BCI, de uno de los bancos más importantes de Chile. Entonces esto empieza a tener entidad propia, el tema de los datos. Y no están en Haití. De hecho, Pablo García no está en Haití del banco. Es una organización entera dedicada a científicos de datos. Y por supuesto, el área que nos trae principalmente hoy es el tema ético. ¿Cómo las empresas que creamos la tecnología, vamos a desarrollar esta tecnología? ¿Qué puede hacer la tecnología y qué no puede hacer la tecnología? Robert. Sí, y metámonos un poco en la última frase, ¿no? Sobre cómo la ética juega en todo este tema. Sabemos que, ahí dice, podría ser un game changer, va a ser un game changer la inteligencia artificial, lo está siendo hoy en día. Y quiero empezar por el final. El final se data de dos cosas. La primera es, tenemos que evitar y tenemos una responsabilidad de que en este mundo entremos en un círculo virtuoso y no en un círculo vicioso. Digamos. Ese círculo vicioso que nos lleve a una carrera que nos termine a todos en el fondo, es algo que lo que tenemos que evitar como parte de la sociedad que está trabajando en este mundo. Y lo segundo, Wilson lo mencionó un poco, es tenemos que crear y trabajar en crear regulaciones alrededor de este mundo. Este mundo no puede ir con una libertad absoluta sin crear regulaciones porque venimos de un mundo que tiene ciertas regulaciones para operar de manera correcta y balanceada y vamos hacia un mundo que también tiene que tener ciertas regulaciones para operar de manera balanceada como opera el mundo de hoy en día. ¿Por qué ahora? Digamos, básicamente porque la discusión está en estos términos. Así como la discusión de los últimos 2 o 3 años ha estado en
en el tema de los avances tecnológicos hacia la inteligencia artificial, hoy en día ya comienza a verse, a raíz de esos avances tecnológicos puestos en producción, empieza a verse la discusión de, bueno, ¿cuál es la ética? ¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con este data-driven business, como dice ese artículo de Forbes? En particular, en el caso nuestro, en este caso Microsoft, nosotros decidimos que íbamos a trabajar nuestra área de inteligencia artificial basado en 6 principios de ética sobre la inteligencia artificial. Eso lo reflejamos en un libro que se llama The Future Computed, que sacamos hace un par de años. Y básicamente creo que se pueden explicar en sí mismos estos principios, pero déjenme hablarles de alguno de esos. ¿Y por qué es importante y por qué decidimos hablar de esto acá? Porque creemos que muchos de ustedes, muchas de las personas que trabajan con tecnología, de las que están hoy acá en la conferencia o las que están por internet, están trabajando en estos aspectos y deberían tener sus propias versiones de cómo producimos la tecnología. El primero de esos principios es el principio de fairness en inglés, ¿no? De la justicia en ese sentido, en el sentido de que todo lo que se programa sea justo y no esté orientado hacia una cierta población y pueda ser inclusivo también. Después vamos a hablar un poco del proceso de inclusión, pero nuestra programación de la inteligencia artificial y el trabajo no debe ser discriminatorio, digamos. Ese es el primero de los principios de que lo que hagamos tiene que buscar ese concepto de fairness. Creo que la palabra en inglés es mejor que la palabra en español. El segundo concepto es que este es mucho más claro para la gente que está en tecnología, que es la confiabilidad y la seguridad. Es muy, muy importante trabajar en esos dos conceptos. Les voy a dar un ejemplo, digamos. Déjenme describirles lo que está pasando ahí, que es una versión beta del software de un Tesla que se le cuelga a alguien en producción. Básicamente, esta persona va en la carretera sobre un Tesla y se le cuelga en el modo autónomo, con lo cual él no sabe si está... Entonces, ¿cuál es la conversación desde el punto de vista de principios éticos? Que en este caso estamos haciendo un beta test en producción, ¿no? Para los que están en el mundo de la tecnología antigua, es básicamente eso lo que está pasando aquí. Este es un ejemplo, digamos, no es tonto el ejemplo, porque sucede en la realidad, digamos, pero piénsenlo en todo lo que estamos probando. Nuestra programación tiene que hacerse de forma tal de que principios básicos sean la confiabilidad de la tecnología que estamos haciendo y la seguridad. Como saben, las posibilidades para poder producir algo en tecnología siempre son más de lo que terminamos haciendo. Cuando le metemos el principio de seguridad y el principio de confiabilidad, normalmente terminamos haciendo un poco menos de lo que envisionamos al principio, en base a estos principios, pero es lo correcto para hacer, porque las funcionalidades que podría tener este auto autónomo podrían ser muchas más de las que tiene hoy, pero quizás no cumplan con alguno de estos principios. Por eso es súper importante que en lo que hagamos tengamos en cuenta este principio de confiabilidad y de seguridad ante todo. La privacidad, creo que este ha sido un tema en boga, digamos, cómo manejar los temas de privacidad. Acá tengo un ejemplo que es del año 2012, antes de que la inteligencia artificial estuviera en el estadio que está hoy. En este ejemplo, el equipo de Target en Estados Unidos tenía estadísticos. Hoy en día le llamamos data scientist, pero el título de este señor era estadístico, un estadístico de Target. Ese estadístico de Target empezó a investigar patrones de consumo de las distintas personas que iban a Target y determinó que, como tenían data de compras de las personas, que juntando la compra de 4 o 5 artículos diferentes podía determinar, en este caso, que una persona estaba embarazada y que iba a tener un bebé y por lo tanto determinar que esa persona recibiera un catálogo físico de Target, como se hace en Estados Unidos, que te mandan por el correo, con esas cosas. ¿Qué aconteció? Esta persona era una adolescente, el padre en la casa empieza a recibir todos los catálogos de cunas, ropa para bebé, de Target, con un mensaje que decía: señora XX, dado que usted está embarazada, ya le presentamos algunas opciones de promociones para que siga siendo cliente de Target después del embarazo. Imagínense el padre, todos nosotros somos padres, Wilson y yo somos padres de mujeres, el padre salió como hecho una furia
para Target a hablar y llegó alto a nivel de Target a hablar de este tema, por qué estaba pasando eso. Y eso generó una discusión en Target, no acerca de las posibilidades. Y en este caso no hubo tecnología involucrada, análisis de datos, no hubo inteligencia artificial involucrada, sino un estadístico, sino a raíz de cuál es la privacidad de las personas. ¿Podríamos hacer esto desde el punto de vista de privacidad o no cuando ese padre se enteró después que Target, que su hija estaba embarazada porque su hija tenía el derecho de la privacidad? Se enteró por Target que iba a ser abuelo. Se enteró por Target que iba a ser abuelo. Entonces, fíjense, de nuevo, estos son ejemplos un poco extremos, pero es un ejemplo real y de consumo y del año 2012. Último punto, el tema de la inclusión. Wilson habló un poco de los trabajos, la gente que hoy no está incluida, que podría ser incluida, y veámoslo desde el punto de vista contrario, que es, ha habido bastante ruido sobre el tema de que en Estados Unidos algunos software de reconocimiento facial eran súper accurate en inglés, digamos, si tú eras un hombre blanco de mediana edad, y muy poco accurate si eras alguien que no era un hombre blanco de mediana edad. Entonces, fíjense, en ese caso hay un tema de bias, ¿no? El algoritmo fue programado con más estadística de hombres blancos de mediana edad y no incluía, por ejemplo, otros géneros, otras razas, etc. Entonces, el principio de la inclusión es súper importante también en todo lo que hacemos porque estamos programando un algoritmo que está aprendiendo en sí mismo y debemos de hacerlo de la forma más amplia posible. Y aprenden en base a datos. Yo solo para cerrar también de inclusives, que varias de las empresas, las grandes, IBM, Google, Microsoft, tuvieron que tirar todos los datos que tenían de caras y empezaron de cero. ¿Y eso por qué? Porque se han declarado estos principios éticos de desarrollo de la tecnología, a los cuales nosotros, en definitiva, con esta presentación que estamos haciendo con Roberto acá, los estamos invitando. Todos deberíamos de tener nuestros principios éticos de qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer si encontramos un error? ¿Qué vamos a encontrar si encontramos una falla en nuestra propia forma de crear esta tecnología? Yendo a transparencia, por ejemplo, transparencia en Estados Unidos en Europa, perdón, están normando que una persona, un cliente, va a poder pedir ¿cuál es el algoritmo que me dejó a mí fuera de este crédito hipotecario? ¿Cuál es el algoritmo que me dejó a mí fuera de esta decisión de ser cliente de un banco o de tomar un seguro de salud? ¿Cuál fue el algoritmo? Me lo tienen que explicar. Me tienen que contestar y me lo tienen que explicar. Yo tengo el derecho a saber quién me dejó fuera. ¿Okay? Y ellos tienen que revisar si efectivamente está ok que yo me haya quedado fuera. Entonces, el principio de transparencia. También el tema de la accountability. ¿Quién? O sea, me atropelló un algoritmo, se escribió el otro día en una revista en Chile. Decía así, me atropelló un algoritmo. ¿Quién va a ser responsable? ¿Quién es el accountable? En Estados Unidos detuvieron a una persona que venía embriagada completamente, entonces la policía lo detiene, le piden los documentos, le hacen el alcotest, el tipo estaba alcoholizado. Es decir, usted está infringiendo la ley y el tipo le dice, no, yo no estoy manejando. Iba en un Tesla y yo prendí el piloto automático, yo no vengo manejando. Entonces fíjense las lagunas que se empiezan a crear. El tipo no venía manejando, pero él es el conductor a cargo. ¿Qué pasa si la computadora falla? Él tendría que tomar el control del auto y no lo iba a poder hacer porque está alcoholizado. Entonces, se generan una casuística de casos importantes y es importante definir el accountability. Este tema de que si un robot mata a alguien, ¿a quién vamos al que era el dueño del robot o a quien programó el robot? Y fíjense las dependencias. Un programador puede decir, sí, yo lo programé, pero me basé en la plataforma tal o cual, yo no tengo visibilidad de los algoritmos que están abajo del código que yo desarrollé. Entonces, fíjense las implicancias a nivel de toda la industria. Entonces, en definitiva, algunas consideraciones ya para ir cerrando. Grupos de gobiernos, algunos gobiernos en particular de países muy fuertes, principalmente los europeos, también Estados Unidos, varias agrupaciones de varios países, compañías, grupos de compañías. Microsoft está trabajando fuertemente estos temas en lo que podría ser un inicio de una autorregulación desde el sector privado, están moviéndose en la dirección correcta. O sea, hay una gran sensación sobre que entre todos tenemos que desarrollar esto. No podemos dejarlo en manos solamente de los gobiernos, porque los gobiernos y los políticos no tienen toda la información ni tienen las capacidades
técnicas para poder entender esto. Tampoco podemos dejarlo solamente en manos de los técnicos, solamente en manos de los creadores de estas tecnologías, independientemente de su tamaño. Y nosotros estamos haciendo un llamado concreto, y lo estamos haciendo aquí en esta presentación, que impacta a todos. No es que tenemos que dejar esto en manos de Estados Unidos o de China o de Europa, también está en manos de Uruguay. Y no es que esto lo tiene que resolver Microsoft, Google, Amazon y IBM porque son los más grandes. No, Artech también tiene que opinar en esto, porque entre todos hacemos la industria. Entre todos estamos construyendo esta tecnología. Así como, por ejemplo, la agrupación de países liderada por el presidente Macron, liderada por Francia, que se llama el Call for Trust, que ya lo conforman muchos países, que se comprometen obviamente a tener legislaciones que protejan a los consumidores, que protejan a los individuos en temas de seguridad. El Tech Accord, que es una organización más privada de varias empresas, de la cual Microsoft forma parte, también para asegurarnos que esta economía digital sea realmente una economía digital saludable y creciente. Necesitamos tener unas bases, tener este piso de protección para todos, no solamente para los consumidores clientes, sino también para nosotros, que también somos consumidores y clientes. Y me gustaría invitarlos aquí a que todos nos tenemos que capacitar en estos temas. Microsoft, al igual que otras empresas, tienen capacitación técnica sobre estos temas de inteligencia artificial, pero también tenemos capacitación de negocios, y aquí de los que estén presentes, sé que hay algunos abogados presentes porque interactué con ellos en el break, hay que capacitarse en estos temas, hay que estudiar. Nosotros tenemos una propuesta que se llama AI Business School. De hecho, la tenemos traducida casi completa al español. Se puede hacer una serie de módulos y entender de qué estamos hablando. Todos estamos invitados a aprender de estos temas para poder opinar de estos temas, para poder ser partícipe en la construcción de esta tecnología a futuro. Y Roberto nos quiere compartir una anécdota. No, ¿sabe quién es Casper Clinch? Quizás sea el invitado de estrella el año que viene. Hay un desafío para Nicolás. Es una persona extremadamente importante porque es el primero de algo. Déjeme contarle la anécdota, digamos. Me encontraba en Seattle hace poco y me encontré con una delegación de Dinamarca. No conocí al señor Casper Clinch, que iba a reunirse con los vicepresidentes de Microsoft, pero esa delegación de Dinamarca dijo, estamos viniendo con el ministro. ¿Qué ministro? Casper Clinch es el primer embajador que tiene un país dedicado a la industria de tecnología. Su rol es el rol de embajador. No es el embajador de Dinamarca en Estados Unidos, no es el embajador de Dinamarca en China, es el embajador ante la industria tecnológica. ¿Cuál es su rol? Y voy a volver al tercer slide que mostramos, donde mostramos el valor de la industria tecnológica. El rol es el siguiente, que es, en Dinamarca, como en cualquier otro país, están pensando en estas regulaciones, están pensando que deben trabajar con la industria de tecnología en esas regulaciones, pero también reconocen que la industria de la tecnología está en cualquier parte del mundo. Tenemos miles de personas hoy en día alrededor de una empresa tecnológica en el Uruguay, aquí en Montevideo, que tienen impacto ¿dónde? En Japón, en China, en Europa, en todas las Américas, desde aquí, desde Uruguay. Entonces, si uno es un país y se va a relacionar con las empresas que están diseñando el futuro desde el punto de vista tecnológico, tiene que tener relación con esas empresas para poder hacer las regulaciones de cómo proteger a los ciudadanos, de cómo proteger las elecciones, de cómo proteger la privacidad en sus países. Por eso Dinamarca nombró esta posición y el rol de esta persona es estar constantemente en contacto con los ecosistemas tecnológicos. Los que están dentro de Dinamarca, que son la minoría, y todo aquel que vaya a tener impacto en Dinamarca, los Googles, Facebooks, Microsoft, Genexus y todos los demás que puedan tener impacto ahí. ¿Por qué? Porque de ahí, en este caso, el mundo político y el mundo de los gobiernos va a obtener la información que necesita para poder hacer las regulaciones adecuadas para proteger a sus personas. Entonces, van a haber más y más. Normalmente, nosotros nos gusta poner tecnólogos en estas presentaciones. Nos gusta poner tecnólogos, terminar con una frase de Satya Nadella, de Bill Gates, de Steve Jobs. Bueno, decidimos poner, en realidad es un político el que acabamos de poner al final, porque es el político que está uniendo
todos los mundos. Está uniendo el mundo de los gobiernos que van a hacer las regulaciones con el mundo de la industria privada, que es el que está generando la tecnología y que está preocupada, por ejemplo, como el caso nuestro, en manejar esa tecnología en base a principios éticos muy estrictos de cómo hacer la tecnología. Con eso los dejamos, un poco de food for thought, como dicen los americanos, un poco de pensamiento sobre cómo tenemos que pensar este mundo que viene no solo desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista de los principios éticos que vamos a aplicar en la creación y en la administración de esa tecnología. Muchísimas gracias por escucharnos hoy. Gracias.